Seguimos con las conversaciones esta mañana en Radio Infinita, 7:47. Hablamos ahora con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Muy buen día. ¿Qué tal? Un saludo para ti, Matías, y para Connie también. ¿Cómo está, ministro? Ministro, hay un tema ineludible, ¿verdad? Y es la situación del ex subsecretario Manuel Monsalve en la cárcel de Rancagua. Déjenos entender, porque aquí hay decisiones que se toman por parte de Gendarmería, que depende del Ministerio de Justicia, ¿verdad? ¿Cómo se decide a qué cárcel va un reo, o un reo o un imputado en este caso, ¿verdad? ¿Y cuáles son los riesgos reales que una persona como Manuel Monsalve, viniendo de donde viene, habiendo tenido el cargo que tuvo, habiendo participado en las decisiones que participó, a qué riesgos efectivamente está expuesto y cómo se valoran estos a la hora de tomar la decisión de a dónde conducirlo? Sí. Bueno, primero que todo, para que la ciudadanía lo tenga muy claro, quien establece la prisión preventiva es el juzgado de garantía, en este caso el que estaba llevando adelante la formalización. En segundo lugar, son ellos también los que decretan el lugar en el que se va a cumplir esta medida cautelar personal, ¿ya? Esto lo hace previo a un informe o previa consulta. Eso puede tener distintas modalidades, puede ser un informe por escrito o puede ser una consulta al director regional de Gendarmería o puede ser una consulta técnica que realiza el tribunal de manera directa y le hace una consulta para ver distintos factores. Puede ser también, se dan otros casos, que Gendarmería le alerta al tribunal cuando el tribunal decreta y le sugiera, mire, sabe que eventualmente en el lugar donde usted está decretando la prisión preventiva no tenemos las condiciones porque esta persona tiene tales características y es mejor que vaya a otro. En el caso en particular que usted me señala, lo que ocurrió fue que se le pidió un informe a Gendarmería, un informe que se discutió técnicamente con el juez, o mejor dicho, que se le entregó personalmente al juez, y se le dio distintas alternativas, dentro de las cuales estaba Rancagua en un módulo en particular, donde hay personas que tienen bajo compromiso delictual, que es un módulo que no tiene ningún problema de seguridad. Para que la ciudadanía sepa, en la cárcel de Rancagua es una cárcel muy grande, ¿ya? Y es una cárcel donde cada módulo es un módulo que se encuentra completamente aislado, ¿ya? Entonces, al estar completamente aislado, no es posible que presos que están de máxima seguridad en otro módulo puedan acceder al módulo en el que se encuentra Manuel Monsalve. Entonces, ¿y es la única cárcel que cumple con ese requisito, ministro? No, habían ¿No? varias alternativas. Esto, de todas maneras, tiene que ser, las alternativas que se le entregaron son alternativas o en la región metropolitana o aledañas a la región metropolitana. Ya. Y eso considerando, perdón, para entender un poquito la lógica, eso considerando que efectivamente una persona como Manuel Monsalve es una persona de riesgo. Claro. ¿Cuáles son esos riesgos? Pero no solo él. En el fondo, dentro del sistema penitenciario, permanentemente nosotros tenemos diferentes situaciones en las que, por lo mismo, es tan importante la segregación al interior de los sistemas penitenciarios. En el caso de él en particular, como él incluso se encuentra en un módulo donde hay personas, por cierto, que no tienen la misma característica que él, pero parecidas. Por ejemplo, hay ex uniformados en ese módulo, ¿ya? Entonces, personas que han perseguido a personas que han cometido delitos, personas que han participado en los procesos policiales o de investigación, y por lo mismo tienen que estar resguardados para que no corra peligro su integridad física. Entonces, eso es algo que permanentemente, con lo que tiene que lidiar permanentemente el sistema penitenciario, y no algo ajeno al sistema penitenciario. Claro, efectivamente las características de esta persona que ingresó a prisión preventiva hacen que sea un poco más llamativo, pero como le digo, permanentemente el sistema penitenciario tiene que estar actuando con este tipo de situación. Estamos conversando con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. Ministro, no lo haría comentar una decisión del Poder Judicial, independiente que el mismo presidente lo calificó como la decisión correcta. Pero una cosa que ha llamado la atención y se ha discutido harto las últimas 24 horas en el mundo legal tiene que ver con la perspectiva de género y cómo fue importante al minuto de tomar la medida cautelar que se determinó contra el ex subsecretario. Independiente del caso específico de Manuel Monsalve, ¿qué cambio de paradigma significa el incorporar esta interpretación en los fallos y también en las medidas cautelares? Bueno, es muy relevante las distintas normas jurídicas que se han aprobado precisamente en el último tiempo, los convenios internacionales que se han suscrito, que permiten que el derecho incorpore
distintas perspectivas. ¿Ya? Dentro de ella hay normas especiales que protegen a las mujeres, a las víctimas que son mujeres, y para eso hay reglas en el derecho que ya se han ido incorporando, como le digo, desde convenios internacionales, como el convenio de protección para la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, como la ley de violencia integral que recientemente se aprobó en el Congreso, y así hay distintas normativas que permiten que al momento de interpretar reglas que son más, entre comillas, neutrales, se puedan incorporar estas perspectivas en distintos ámbitos. También hay perspectivas o reglas especiales para la protección de niños, niñas, adolescentes, hay reglas especiales para la protección de personas mayores, hay reglas especiales para la protección de personas en situación de discapacidad. Así el derecho en general ha ido entendiendo que para la protección de ciertas personas que pertenecen a grupos que han estado históricamente desaventajados se requieren reglas específicas, porque si no, en una interpretación general pueden quedar desprotegidos. Ministro, para cerrar el tema Monsalve también, el día de ayer se anuncia por parte de la Comisión Investigadora en el Congreso que le van a enviar un cuestionario al presidente de la República a propósito de la cronología de los hechos. Usted ha dicho que el presidente ha actuado con total transparencia. Dentro de esa total transparencia, ¿se incluiría responder este cuestionario? Bueno, eso es algo que hay que analizar en el momento en que llegue el cuestionario. Por cierto, la idea del gobierno ha sido permanentemente entregar toda la colaboración, tomar todas las medidas que se requieran, la colaboración con la justicia, con los distintos órganos del Estado. Por lo mismo, se tomó la decisión de desvincular al subsecretario, se tomó la decisión de iniciar un sumario administrativo que lo está llevando adelante la Contraloría General de la República, se tomó la decisión de entregarle los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que evalúe bajo su independencia si se querella o no. Se tomó la decisión de entregar voluntariamente un testimonio ante el fiscal que lleva la causa. Es decir, se ha colaborado en el transcurso de lo que ha pasado de este mes y por cierto, en el caso de las labores que tiene el Congreso Nacional y sus facultades de fiscalización que le entrega la Constitución, el gobierno siempre va a colaborar con aquello. ¿Usted ha hecho algún comentario, ministro Gajardo, respecto de una cierta preocupación por que se hubiera conocido la declaración del presidente Boric ante el Ministerio Público, una declaración de carácter reservado? ¿Hay alguna explicación de parte del Ministerio Público de cómo se produce una filtración como esa? No hemos recibido ninguna explicación. La filtración puede venir lamentablemente no solo del Ministerio Público, pero aquí más que se conozca la declaración del presidente, que por cierto en sí mismo ya es un hecho grave, lo que es más complejo es que las investigaciones son secretas, son reservadas para que las investigaciones lleguen a un buen puerto, para que en las investigaciones no se conozcan antecedentes que pueden perjudicar la investigación. Entonces, que se conozcan declaraciones de una investigación que es declarada secreta o reservada es un problema en el marco de la investigación. Y eso es lo que nosotros hemos hecho hincapié. En el fondo es un problema para la investigación misma. No se trata tan solo que se conozca la del presidente de la República, que en sí mismo, como le digo, es grave, sino que en general cualquier investigación que es secreta, que es reservada, se tiene que cumplir y se tienen que tomar los resguardos para aquello. Y los órganos que tienen que tomar los resguardos para aquello son el Ministerio Público y los tribunales de justicia. Nosotros esperamos que tomen las medidas para aquello, porque si no, se altera la misma idea que está detrás del secreto y de la reserva de la información. ¿Ha tenido algún acercamiento, ministro, con Gendarmería, con la Asociación de Gendarmes particularmente, que está en un momento complejo y con demandas laborales abiertas y llamándolo usted además a no desentenderse de negociar? Sí, bueno, hemos tenido una relación bien constante y permanente con los gendarmes, con los distintos gremios de gendarmería, con las asociaciones de las 3 plantas de gendarmería, desde que yo inicié esta labor como subsecretario primero y después como ministro, he estado permanentemente conversando con ellos. La negociación propiamente tal está a cargo del subsecretario, como me tocó a mí en su momento, y está una negociación que está, yo creo que bien encaminada, que es muy probable que prontamente, ojalá hoy, mañana o lo más pronto posible arribe a un buen puerto, tal y como se hizo el año pasado. El año pasado tuvimos también un proceso de conversación que terminó en una negociación que nos permitió
presentar en la ley de reajuste mejoras a las condiciones laborales de los y las gendarmes, porque en eso hemos estado desde el día 1 de nuestro gobierno. Nosotros sabemos que Gendarmería es fundamental para nuestro sistema de justicia, fundamental para nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho, y por lo mismo en nuestro gobierno se ha invertido como no se había invertido en Gendarmería, tanto en infraestructura, en condiciones laborales, en mejores elementos de seguridad. Solo para darle un ejemplo, cuando nosotros arribamos teníamos un carro parcialmente blindado para hacer traslados de alto riesgo, como por ejemplo los que había que hacer para el juicio del Clan de los Gallegos, que el día de anteayer tuvo una condena importante, y hoy tenemos una flota de vehículos blindados. Esas son inversiones que se han hecho durante este gobierno. No había inhibición de telefonía celular en ningún establecimiento penal del país. Hoy día tenemos el 20% de la población con inhibición de telefonía celular, y de hecho durante el próximo año vamos a llegar al 50% de la población privada de libertad con inhibición de telefonía celular. Es decir, este gobierno ha invertido importantemente en todos los elementos para que Gendarmería tenga las capacidades y aquellas facultades que le permita ejercer su labor. Solo para terminar sobre este punto. El día de hoy se publicó en el Diario Oficial una muy buena noticia, que por fin el Estado va a realizar la licitación para la construcción de la cárcel de Copiapó. Esta es para la gente que es de la región sobre todo, y lo sabe. Copiapó es la región en la que tenemos la situación más compleja de sobrepoblación, una cárcel que no se había podido destrabar su licitación para su construcción. De hecho, cuando nosotros llegamos hubo que realizar todos los estudios de prefactibilidad nuevamente, y el día de hoy se publicó en el Diario Oficial la licitación. Esperamos que esta se adjudique dentro del próximo trimestre, y de hecho que empiece la construcción a finales del 2025, comienzos del 2026, para que esta ya se encuentre operativa lo más pronto posible. Y eso son buenas noticias. Una cárcel va a ser una de las cárceles también más modernas que vamos a tener en nuestro sistema, para más de 2.000 personas privadas de libertad, y en eso nosotros estamos trabajando muy fuertemente. Jaime Gajardo, ministro de Justicia y Derechos Humanos, le queremos agradecer por estos minutos de conversación. Que tenga buen día. Muchas gracias. Chao, buenos días. Muy buen día también. Hasta luego. Gracias.